Oseas 5, cuanto más lejos, más difícil es volver. El libro de Oseas describe en varios capítulos cómo ocurre la apostasía, que es la condición de la persona que decide vivir separada de Dios, de su palabra y de su pueblo. En el capítulo 5 vemos los pasos, las consecuencias que generalmente marcan la historia de los que se alejan del Señor, entrando en una condición cada vez de mayor degradación. En una progresión, primero el pueblo se hunde cada vez más en la maldad, después pierde el contacto con Dios. Tercero, se pierde en su propia vanidad, quedando sin ninguna esperanza de restauración. Ese es el camino de quien rechaza el pacto divino hasta el final. En el contexto del mismo capítulo, Dios señala que Él está atento a la condición de sus hijos. Los versículos iniciales son una reprensión directa a toda la nación, incluyendo a reyes, sacerdotes y al pueblo. Dios dice, y haciendo víctimas, han bajado hasta lo profundo, por tanto, castigaré a todos. Haré juicio. Él también dice, no piensan en convertirse a Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. El pueblo de Israel estaba tan acostumbrado y hundido profundamente en la transgresión, tan acostumbrado a la prostitución espiritual y física y demás prácticas mundanas, que ya no sentía la necesidad de arrepentimiento y perdón ofrecidos por Dios. Su proceder era una consecuencia del espíritu de prostitución que actuaba en medio de ellos. Esta es una expresión fuerte, pero indica ese modo de pensar y actuar basado en la intención de hacer lo malo, de vivir separados. Como resultado, no conocían a Dios. Por eso se confirmó el viejo dicho, cuanto más lejos nos vamos, más difícil es volver. ¿Por qué Israel se había apartado? A lo largo de estos días, leyendo el libro de Oseas, encontramos varios motivos. El pueblo descuidó el conocimiento de Dios, se acercó a dioses extraños quebrantando el pacto, se unió a eso su espíritu de soberbia, la nación transgredió la ley de Dios con la cabeza erguida sin importar el llamado exhortativo de los profetas, caminaba a grandes pasos hacia la destrucción, pero parecía que no les importaba esa condición y las exhortaciones recibidas. Conforme fue denunciado por Dios, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarían en el pecado y Judá tropezará también con ellos. El ácido del orgullo está esparciéndose de norte a sur y pronto no solo contaminaría lo que restaba de la lealtad en algunos, sino sería el pecado de toda la nación. Aún así, a pesar de saber que Israel estaba lejos de lamentarse por su arrogancia pecaminosa, Dios continuó llamándolos para que volvieran atrás, mientras todavía había tiempo. Se presenta una de las reprensiones más fuertes de todo el libro. El mensaje básico es que no hay seguridad lejos de la fuente de vida. No hay seguridad en nuestras propias opiniones o fuerzas. Si Dios enviara el castigo, ninguna nación o pacto político podría librarlos. Sin el pacto con Dios, el desastre inminente es un golpe insuperable. Juntando todo lo que leímos, podemos concluir diciendo, el capítulo nos recuerda 3 lecciones principales. Primero, nunca es seguro confiar demasiado en uno mismo, en la fuerza humana, en los propios caminos, porque eso nos lleva a la soberbia y a separarnos de Dios. Segundo, cuantos más nos apartamos de la voluntad de Dios, más difícil es volver. Tercero, nuestra única seguridad y esperanza reposa sobre Dios y su palabra, no en nuestra sabiduría humana. Que seamos capaces de identificar las señales de muerte espiritual antes que la llaga de la indiferencia o indisposición contamine nuestra mente a tal punto que notemos el abismo hacia el cual estamos yendo. En lugar de hundirnos en el egoísmo, nuestro Padre nos invita a afirmarnos en su palabra, en su ley, en sus promesas. Este es el camino correcto, más humilde
y más seguro. Andemos en Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por una invitación, un llamado a nuestra mente y corazón a andar en tus caminos. Queremos dejar nuestro camino y nuestra voluntad para andar en tus caminos y hacer tu voluntad. Bendícenos a todos, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.